¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a iniciar con una sesión más, de enfermería, las cuales estamos llevando en el Hospital General Zacatecas. Esperemos que sea de su agrado y que les sirva para la toma de decisiones en su quehacer diario de enfermería. Muy bien, vamos a continuar el día de hoy. Pues toca a un servidor, ¿no?, compartir con ustedes un tema, pues considero muy importante, el cual nos han pedido todos ustedes que incluyamos en los programas de capacitación del Hospital General Zacatecas. Y bueno, vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Jesús Salazar Renovato. Soy licenciado en enfermería, soy especialista en cuidados intensivos y tengo una maestría en tecnología informática educativa. Y estoy ahorita ocupando el puesto de coordinador de enseñanza de enfermería del Hospital General Zacatecas. Y también estoy como docente en la Unidad Académica de Enfermería de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y es un gusto compartir con ustedes este tema tan interesante. Vamos a iniciar. El título de esta sesión es el manejo básico y avanzado de la vía aérea por el personal de enfermería. ¿Sí? Muchas veces creemos que hablar de la vía aérea es un tema propio del área médica. Sin embargo, ahorita les voy pues a mencionar, vamos a ir revisando conceptos básicos y técnicas básicas y un poco avanzadas, en el cual nosotros podemos manejar la vía aérea como personal de enfermería. Tanto así se considera como un tema propio del área médica, que inclusive cuando tenemos un paciente en estado crítico, en urgencia, normalmente el médico siempre es el que se aboca a la vía aérea, ¿sí? Sin embargo, ahorita les voy a mencionar cuál es el papel que deben utilizar el personal de enfermería para poder manejar la vía aérea de manera adecuada y también hacer una evaluación para de ello poder partir, ¿no? Muy bien. Voy a avanzar un poco rápido, espero no tardarme mucho tiempo. Si tienen alguna duda, por favor, la van dejando en los comentarios, las estoy leyendo, las estoy viendo y con gusto las voy a contestar. Muy bien, entonces vamos a, perdón, déjenme, ok, muy bien. Espero que se vea la presentación. Excelente. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo evaluar la vía aérea para poder determinar qué dispositivo tengo que utilizar, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se trate. Normalmente el manejo de la vía aérea es en situaciones de urgencias, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la vía aérea? Es decir, necesito determinar qué debo hacer, qué dispositivo tengo que utilizar para poder permeabilizar la vía aérea de mi paciente. Tenemos tres situaciones importantes que debemos de considerar para poder mantener una buena ventilación pulmonar. La primera de ellas es que esté permeable la vía aérea, ¿sí? Si no está permeable la vía aérea, claro que no se va a dar una adecuada ventilación pulmonar, ¿sí? Puede estar obstruida por un cuerpo extraño, por secreciones, cuando son problemas de accidentes automovilísticos y demás, inclusive hasta piezas dentarias, contenido gástrico, todo eso nos puede causar un problema de permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Y si no la tenemos permeable, claro que no podemos ventilar a nuestros pacientes adecuadamente. También debe de existir un buen funcionamiento, ¿sí?, de los pulmones y de la pared torácica, ¿sí? Para que haya una buena ventilación pulmonar, los pulmones necesitan estar funcionando adecuadamente. Cuando ya no funcionan adecuadamente es cuando iniciamos todo esto del manejo de la vía aérea. Llámese en pacientes con múltiples fracturas costales, que tienen un tórax inestable, pacientes que tienen inclusive COVID-19
o un problema de síndrome de dificultad respiratoria, edemas agudos de pulmones, todo esto que nos permite que el paciente no respire adecuadamente, ¿sí? O que los pulmones no funcionen adecuadamente, claro que nos va a limitar la ventilación pulmonar. Otra de las situaciones que debemos de mantener o que debe de existir para que exista una buena ventilación es una adecuada regulación de todo este proceso, es decir, por parte del sistema nervioso central, ¿sí? Que es donde se regula la respiración. ¿Sí? Si es un paciente que está inconsciente o que tiene un problema neurológico, ¿sí? En el cual se omite ese centro respiratorio o se ve abolido ese impulso, pues, por así decirlo, pues claro que el paciente no va a estar respirando. Es cuando los pacientes están en paro respiratorio y tenemos que actuar de manera inmediata. Muy bien. Para darnos una idea de la importancia del contexto de todo esto del manejo de la vía aérea, les voy a mencionar lo siguiente. Sin una adecuada respiración, fíjense, sin una adecuada respiración, las células, fundamentalmente las del cerebro y las del propio corazón, si pasan más de 4 a 6 minutos, las células empiezan a sufrir y empiezan a morir, ¿sí? Y claro que tenemos que atenderlo lo antes posible para evitar eso. Sí, por eso yo considero este un tema tan interesante, tan importante, ya que normalmente quien está al pie de los pacientes, quien está todo en cada momento, pues es el personal de enfermería. Y si veo un paciente que tiene dificultad respiratoria por alguno de los problemas anteriores que acabamos de observar y no actúo de manera inmediata, pueden pasar 4 a 6 minutos, inclusive hasta más tiempo en lo que voy a buscar al médico, en lo que voy a buscar a alguien que me ayude, etcétera. Todo ese momento que pasa es tiempo perdido, es decir, es cerebro que se está muriendo. Y no se trata nada más de salvar a los pacientes y sacarlos de, por ejemplo, del paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, sino también ofrecerles una buena calidad de vida, ¿sí? Ya que esos pacientes, entre más tiempo tengamos sin una adecuada ventilación pulmonar, más células, más cerebro está muriendo. Por lo tanto, más secuelas vamos a tener en caso de que estos pacientes pudieran salir de esta situación de urgencia. Por eso la importancia de que el personal de enfermería sepa cómo actuar ante una situación de emergencias donde esté comprometida la vía aérea de nuestros pacientes. Hay unos algoritmos muy simplificados, muy sencillos, ¿sí? Que nos maneja la Asociación Americana de Corazón, donde nos dice cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio o más bien un paciente que no respira o no responde, tenemos que actuar de manera sistemática, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que son situaciones o son acciones que debemos que estar siguiendo una tras otra, sin omitir ninguna. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que no responde, vamos a suponer que estamos en un hospital y vamos a aplicar medicamentos, no sé, a pasar la visita, etcétera. Y si observamos un paciente que no respira, o bien que el familiar salga y nos avise al pasillo, a la central de enfermería, ¿sabes qué? Mi mamá, mi papá, mi familiar no responde o no respira, debemos de actuar de manera inmediata. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues precisamente ir a valorar a ese paciente, a ver si efectivamente no responde, no respira. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente estimulándolo, moviéndolo, preguntándole, hablándole con voz fuerte, ¿sí? Y observar la respiración, es decir, los movimientos torácicos, que el tórax se eleve, se expanda, ¿sí? Y no confundir, mucho ojo, no confundir el jadeo o el boqueo, como lo llamamos comúnmente, con las respiraciones, porque muchas veces decimos, no, el paciente ya está boqueando, está bien mal, ¿sí? En cualquier rato nos va a caer en paro cardiorrespiratorio. Pues claro, tenemos que actuar antes de que ese paciente caiga en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? ¿Cómo vamos a actuar? Si es un paciente que está jadeando y boqueando, pues tenemos que tratar la vía aérea, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está respirando adecuadamente, solamente son movimientos paradójicos del tórax, ¿sí? O sea, no está introduciendo aire suficiente hacia los pulmones. Tenemos que revisar pulso también y si este paciente, bueno, no responde, pues tenemos que activar el sistema médico de urgencias. Tráiganse el carro rojo y vamos a iniciar todas las maniobras de RCP en caso de que el paciente esté en paro cardiorrespiratorio. Muy bien, esto sería como el algoritmo, ¿no? Es muy simplificado. No voy a hablar ahorita de paro cardiorrespiratorio, me voy a enfocar a la situación ahorita solamente del manejo de la vía aérea. Yo siempre he recalcado mucho esta situación, que en todos los hospitales, y principalmente de segundo o tercer nivel,
siempre deben de existir equipos de respuesta rápida, ¿sí? Equipos que estén previamente capacitados, preparados, organizados, ¿sí? Y que tengan lo necesario para poder atender a un paciente en una urgencia, llámese paro cardiorrespiratorio, paro respiratorio, un paciente hemodinámicamente inestable. Tenemos que estar en sintonía, ¿no? Todo el equipo que va a estar tratando a esos pacientes. Y bueno, la integración de estos equipos está considerada, bueno, se pueden integrar por más o por menos dependiendo de cada situación, pero normalmente deberían estar integrados por 6 personas: el líder, el que se encarga del monitor desfibrilador, la medicación, el acceso intravenoso, intraóseo, el que se encarga de la vía aérea, precisamente lo que estamos viendo ahorita, alguien que se encargue de comprimir el tórax del paciente en caso de que esté en paro cardiorrespiratorio, otra persona que se encargue de observar y registrar, ¿sí? De esta manera deberíamos integrar todos los equipos de código azul o bien equipos de respuesta rápida. En una clase anterior que tuvimos, por ahí observamos cómo deberíamos de realizar el manejo del monitor desfibrilador, ¿sí? Siempre y cuando considerando que formemos parte de este equipo, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí ahora vamos a enfocarnos a la vía aérea, es decir, ¿qué harían ustedes si estuvieran en un evento de paro cardiorrespiratorio o en una urgencia? ¿Qué harían ustedes si están encargados de mantener la vía aérea o de permeabilizar la vía aérea? Es decir, llevar aire con oxígeno a nuestro paciente como dé lugar, ¿sí? Y para eso tenemos varias técnicas y dispositivos que vamos a estar revisando. Si recuerdan, al principio les comentaba que normalmente consideramos una técnica propia del área médica, tanto así que el médico siempre ocupa esta posición, ¿sí? El manejo de la vía aérea, ¿sí? Pero bueno, el médico debería de ocupar el área del líder, la posición del líder y estar manejando todo el equipo, y cualquiera de nosotros pudiera estar utilizando o pudiera estar ocupando esta área del manejo de la vía aérea. Y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, para poder actuar en la vía aérea, también necesitamos hacer una apertura y permeabilización de ella. Claro que siempre tenemos que estar evaluando el ABC, abrir la vía aérea, buena ventilación y circulación, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en este momento en la vía aérea, ¿sí? Entonces, la apertura y permeabilización de la vía aérea constituye la primera prioridad en la atención de todo paciente. Claro, habiendo ya revisado lo anterior, ¿no? Que es la evaluación primaria. El uso de cualquiera de los métodos de control de esta requieren de mantener la cabeza alineada y en lo posible hacer coincidir los ejes del cuerpo, la tráquea y laringios, ¿sí? Para que pueda permeabilizarse esa vía. Recuerden que los pacientes inconscientes, el primer obstáculo, ¿sí? De la vía aérea es la lengua, ¿sí? Se relajan los músculos de la garganta, la lengua se va hacia atrás, se retrae y lo que nos va a causar es una obstrucción de la vía aérea. Entonces, normalmente los pacientes están en esta posición. Si nosotros realizamos la alineación de los ejes de la vía aérea superior, pues vamos a lograr una permeabilización de la vía aérea para que la lengua no la obstruya. Si se fijan en esta imagen, vemos la lengua está obstruyendo la vía aérea de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, paciente inconsciente, lengua se retrae, aunque el paciente tenga automatismo respiratorio, si está obstruyéndose la entrada de aire, recuerden lo que les dije, si no está permeable la vía aérea, no vamos a poder, o no va a poder este paciente introducir aire hacia sus pulmones. Por lo tanto, necesitamos hacer una maniobra muy simple, que es extensión de la cabeza, elevación del mentón, ¿sí? Siempre y cuando no sospechemos de una lesión cervical, ¿sí? Si sospechamos de una lesión cervical, podemos hacer otra maniobra que ahorita vamos a realizar. Entonces, ¿cómo realizaríamos la extensión de la cabeza y elevación del mentón? Les voy a enseñar una técnica muy sencilla, espero que se escuche. Y otra en el mentón. Con la palma, empuje la frente para inclinar la cabeza hacia atrás mientras levanta la mandíbula llevando el mentón hacia adelante. Esta acción eleva la lengua, la aleja de la parte posterior de la garganta y abre la vía aérea. Ok, entonces acabamos de ver esta técnica. Y se fijan, es una técnica muy simple, muy sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Solamente colocamos nuestra mano, ¿sí? En la frente del paciente y con nuestra otra mano hacemos una extensión, ¿sí? O elevación, perdón, del mentón y extensión de la cabeza al mismo tiempo, y de esta manera
vamos a permeabilizar la vía aérea, es decir, vamos a hacer alinear los ejes de la vía aérea superior, ¿sí? Permitiendo que se despeje la vía aérea, es decir, la lengua ya no esté obstruyendo la vía aérea y podamos ingresar el aire, o bien, si el paciente tiene automatismo, pues él pueda ingresar aire hacia los pulmones de nuestros pacientes. Muy bien. Y tenemos varias técnicas, ¿sí? Los métodos para poder permeabilizar el control son manuales y no manuales. Dentro de los manuales tenemos la extensión de la cabeza, elevación del mentón y la tracción mandibular, ¿sí? Que es para cuando sospechamos de alguna lesión cervical. Y los no manuales se van a dividir en mecánicos y transtraqueales. Ahorita solamente vamos a ver los mecánicos. Obviamente los manuales y los no manuales. Vimos la técnica de elevación del mentón y si sospechamos de alguna lesión cervical, ¿sí? Pudiéramos hacer esta técnica que es la tracción mandibular o una subluxación mandibular. Esto es algo complejo, no es muy sencillo. ¿Sí? Si no la logramos permeabilizar aún con esta técnica, lo primordial es permeabilizar la vía aérea. Si no se puede hacer, podemos utilizar o podemos buscar utilizar unos dispositivos como los que vamos a ver más adelante, o bien, si de plano no podemos, extensión de la cabeza, no hay de otra, ¿sí? Esto es con mucho cuidado, si pacientes, acuérdense que si un paciente politraumatizado, como un traumatismo craneoencefálico, siempre vamos a sospechar de una lesión cervical hasta demostrar lo contrario. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos la técnica de tracción mandibular? Que los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula y levántela con ambas manos para desplazar la mandíbula hacia adelante. Que los dedos debajo. Sí, si se fijan, es una maniobra que vamos a realizar colocando nuestros dedos en el ángulo de la mandíbula inferior. Vamos a tratar de, por así decirlo, hacer una luxación de la mandíbula, elevarla hacia arriba, y de esa manera estaríamos haciendo una tracción mandibular y logramos de alguna manera permeabilizarla. Si no lo logramos hacer con esta extensión de la cabeza y elevación del mentón. Ok, entonces ya realizamos una extensión de la cabeza, elevación del mentón, o hicimos una tracción mandibular. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a evaluar la respiración en caso de que el paciente respire. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Revisando que el tórax se eleve, es decir, tenemos que estar prestando atención en el tórax del paciente para ver si respira o no respira, y obviamente tiene que haber frecuencia respiratoria, y no confundir el jadeo con el boqueo. Sí, eso es bien importante. Y si el paciente está cianótico, pues que no está respirando adecuadamente, o bien no está respirando. Si tiene fluidos o secreciones, pues hay que extraerlo. Sí, hay que extraerlos. ¿Qué tenemos en el carro rojo? Tenemos zonas de aspiración. Sí, tenemos el aspirador. Hay que aspirar a ese paciente en caso de que tengamos secreciones, sangre, fluidos, contenido gástrico o demás en la boca de esos pacientes. Muy bien, ya pudimos despejar la vía aérea. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar la respiración. Bueno, ya la evaluamos, ahora tenemos que revisar o realizar unas maniobras. Si la vía aérea está obstruida, lo que podemos hacer, bueno, para poderla evaluar si está obstruida, con la bolsa de reanimación podemos realizar 2 ventilaciones con la bolsa de reanimación o la AMBU, como lo conocemos todos. Si no logra entrar el aire, reposicionamos nuevamente la mascarilla y volvemos a comprimir el AMBU, la bolsa de reanimación. Si el tórax no se eleva, está obstruida la vía aérea. Pero si lo logramos elevar, ¿sí? Y no hay frecuencia respiratoria, el paciente pues tiene paro respiratorio, ¿sí? Hasta demostrar lo contrario. Es decir, si evaluamos el pulso, entonces tendría paro cardiorrespiratorio. Y ahí es donde tenemos que actuar con la vía aérea. Recuerden que están ahorita encargados de la vía aérea. Ustedes, claro que este es un manejo multidisciplinario y de un equipo, pero ahorita nos vamos a centrar solamente en la vía aérea. Entonces, ¿cómo evaluamos o cómo reconocemos si la vía aérea está permeable? Dando 2 ventilaciones con la bolsa de reanimación y viendo si el tórax se eleva. Si no se eleva, ¿sí? El paciente está en paro respiratorio, y se tiene que, pues obviamente, realizar todo el protocolo de paro respiratorio o de paro cardiorrespiratorio, dependiendo de lo que se esté tratando. Ok, entonces,
Vamos a avanzar. Si ya determinamos que el paciente no respira, o sea, si está en paro respiratorio, sí, claro que se tiene que dar ya todo el protocolo de RCP, ¿sí? Revisar el pulso, compresiones torácicas, lo del monitor, medicación, etcétera, etcétera, y demás. Pero, ¿qué vamos a hacer en la vía aérea? Tenemos varios dispositivos que están en el carro rojo para poder permeabilizar la vía aérea. Ya dijimos que de manera inicial podemos utilizar los métodos manuales, ¿sí? Extensión de cabeza, elevación del mentón o tracción mandibular. Pero también tenemos dispositivos básicos que cualquier persona de la salud, o sea, personal de enfermería, el área médica, lo puede realizar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un médico, ¿sí? Y tenemos dispositivos avanzados que también pueden realizar personal de enfermería, ¿sí? De hecho, lo hemos realizado, personal de enfermería, manejo de dispositivos avanzados, ¿sí? Inclusive estamos obligados a poder utilizar estos dispositivos. ¿Por qué? Porque estamos en un área, y más si estamos en áreas de urgencias o de cuidados críticos, cuidados intensivos, donde los pacientes se nos pueden complicar de manera significativa. Entonces, ¿cuáles son los dispositivos básicos? Tenemos los que ya todos conocen, ¿sí? Cánulas orofaringeas o de Guedel, como Guedel en realidad es una marca, pero en su nombre, cánulas orofaringeas. ¿Qué otros dispositivos básicos tenemos? Las cánulas nasofaringeas, ¿sí? Que, bueno, estas desafortunadamente no están contenidas en los carros rojos, pero sí hay en el hospital. Entonces, también esto es un dispositivo básico que podemos colocar de manera sencilla y rápida, ¿sí? Muy bien, esos son los dispositivos básicos. También tenemos dispositivos avanzados como son las mascarillas laringeas, ¿sí? Las mascarillas laringeas. Ahorita vamos a ver cómo colocar cada una de ellas. Las mascarillas laringeas hay de diferentes tipos, marcas, calibres y demás, ¿verdad? Pero estas también están en el carro rojo o el carro de paro, como le quieran llamar. Sí, ahí están contenidas estas mascarillas. Y si están en el carro de paro, carro rojo, pues tenemos que saberlas colocar, si no, no van a estar nada más de adorno, o no nada más vamos a esperar al médico que las coloque. También el personal de enfermería las puede colocar. Muy bien, entonces, ese dispositivos avanzados. También tenemos el combitubo o tubo esofagotraqueal, que es otro dispositivo avanzado en la vía aérea, que para esto y el anterior, la mascarilla laringe, no se necesita realizar una laringoscopía, ¿sí? O sea, no se necesita hacer una laringoscopía. Estos son dispositivos que se introducen a ciegas, es decir, agarras la mascarilla laringe al tubo esofagotraqueal y se colocan de manera rápida sin realizar una laringoscopía. Ahorita vamos a ver cómo realizarlo. También tenemos el tubo laringio, que también este es un dispositivo avanzado. Este es un dispositivo que también se introduce a ciegas. No necesitamos realizar una laringoscopía para poderlos colocar. Desafortunadamente, el tubo esofagotraqueal, el tubo laringio, no los tenemos en los hospitales, pero sería importante, ¿no? Considerar esta posibilidad. Y claro, todo el que todos conocemos, si todos conocen y que de hecho es el más complicado de colocar, pero que es el que todo el mundo se va primero a colocar, es el tubo endotraqueal, ¿sí? Tubo endotraqueal de diferentes marcas también y demás. Y se fijan, este es el tubo, claro que es un dispositivo muy bueno, ¿verdad? Porque nos permite permeabilizar la vía aérea y de manera de tiempos literalmente prolongados. Sin embargo, es uno de los más complicados de colocar. Tenemos todos los anteriores para poder permanecer la vida de mi paciente en lo que lo saco de paro o lo sacamos de la urgencia. Si sale de la urgencia, pues entonces ya pudiera considerar algún dispositivo como este, ¿verdad? Para poder ya mantener la vía aérea permeable por un tiempo más prolongado. Muy bien, entonces vamos a ver cómo lo realizaríamos en un momento más. Antes de eso, quisiera ver la técnica para poder ventilar con la bolsa válvula mascarilla. Bueno, todos conocemos una bolsa válvula mascarilla que es el Ambu, ¿sí? Como lo conocemos también, Ambu es una marca, sin embargo, es como mayormente lo conocemos. Tenemos varias técnicas. Una de las técnicas que, bueno, más sencilla sería que fuera con dos personas. Una persona oprime la mascarilla y otra persona comprime la bolsa de reanimación. Pero no siempre tenemos suficiente personal, que también tenemos una técnica cuando con una mano y la otra mano ventilamos. Una mano colocamos la mascarilla y con otra oprimimos la bolsa.
¿sí? Que es un poco complicado, sin embargo, con la práctica lo podemos realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Déjenme ver si se escucha bien. Vamos a ver este video. Sitúese a la cabeza del paciente y coloque la mascarilla sobre su cara. Antes de la ventilación con bolsa mascarilla, el proveedor debe extender la cabeza y presionar la mascarilla contra la cara mientras eleva la mandíbula hacia la mascarilla. Forme una C con el dedo índice y el pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla en el puente de la nariz. Así asegurará la mascarilla a la cara con firmeza. Al mismo tiempo, forme una E con los otros 3 dedos para elevar la mandíbula y abrir la vía aérea. Mientras mantiene un sello hermético entre la mascarilla y la cara del paciente y deja la mandíbula elevada para abrir la vía aérea, el proveedor debe comprimir la bolsa. Ok, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, esto es con una persona. Siempre, acuérdense que, nuevamente, vuelvo en el contexto. Es un paciente que está inestable, está en estado crítico y ustedes están encargados de la vía aérea. Lo primero que hay que hacer es posicionarnos o colocarnos en la cabeza del paciente, en la cabecera. Si la camilla está pegada a la pared, hay que quitarle el freno, despegarla de la pared, colocarme en esa posición. Tengo siempre que estar colocado en esta posición. No puedo estar ventilando al paciente con la bolsa de reanimación si estoy en un costado, o en los pies del paciente. No, tengo que estar siempre en esa posición. Acuérdense que esto está en el carro rojo, en el carro de paro. Toman la mascarilla, ¿sí? Acuérdense que la mascarilla, pues ya ustedes las conocen, mascarilla que tiene como una parte colchonada en forma de cono, que la colocamos en la nariz. Lo colocamos en el puente de la nariz, deslizamos hacia abajo y vamos a colocar nuestra mano sobre la mascarilla, oprimimos, ¿sí? Si se fijan, hacemos una extensión de la cabeza, ¿sí? ¿Para qué? Para poder permeabilizar la vía aérea con nuestros dedos. Hay que colocarnos o colocar los dedos de la parte ósea, ¿sí? Acuérdense de la técnica C y E, ¿sí? Con la C oprimimos la mascarilla, ¿sí? Con fuerza, ¿sí? Hacia abajo, y con la E, con los otros 3 dedos, pues formamos una E, y de la mandíbula, es decir, de la parte ósea del hueso, vamos a hacer la extensión de la cabeza, ¿sale? Y con eso vamos a colocar, o vamos a causar una hermeticidad completa de la mascarilla. Una vez estando en esta posición, ya bien colocado, ahora sí, vamos a introducir o oprimir la bolsa de reanimación, ¿sí? Y siempre tenemos que estar observando el tórax del paciente, ¿sí? No puedo estar oprimiendo la bolsa y volteando a otro lado, no. Tengo que estar atento, revisando que efectivamente se esté introduciendo el aire a ese paciente. Normal, o sea, en condiciones normales deberíamos introducir de 500 a 600 mililitros por cada ventilación. Esto en un adulto promedio correspondería más o menos a oprimir la bolsa de reanimación, esta bolsa de reanimación a la mitad, ¿sí? Ya estaríamos introduciendo alrededor de 500 mililitros de volumen, que sería lo necesario para ventilar a estos pacientes. Importantísimo, otra cosa, no hay que hiperventilar a los pacientes, ¿sí? No hay que hiperventilarlos. Esto a veces, como cuando estamos en una situación de estrés, un paciente que tiene paro respiratorio, paro cardiorrespiratorio, y si lo tenemos monitorizado y vemos que está saturando 50 o 20, y a veces nos sentimos angustiados y queremos ventilar al paciente muy rápido, muchas veces para poder subir esa saturación de oxígeno. Y déjenme decirles que sucede todo lo contrario. ¿Y qué es lo que podemos causar? Una, que el aire se vaya hacia el estómago, hacia la cavidad gástrica. Y si acaba de comer el paciente, va a contener y puede broncoaspirarse. Puede venir el contenido gástrico y puede complicar toda la situación, ¿sí? Dos, que vamos a causar o vamos a aumentar la presión intratorácica, ¿sí? Oprimimos la presión intratorácica, la aumentamos, pues, o comprimimos los grandes vasos, ¿sí? Disminuye el retorno venoso, por lo tanto, cuando estemos comprimiendo, si es un paciente en paro cardiorrespiratorio, disminuye el gasto cardíaco y obviamente disminuye la saturación de oxígeno. Entonces vamos a causar todo lo contrario. Y a veces pensamos que estamos ventilando, entre más rápido ventilemos, más rápido va a subir la saturación de oxígeno y no es así, ¿eh? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Ok, tenemos esa que sería que es un poco más complicada, pero bueno, lo podemos ir practicando. Y la otra que sería con 2 reanimadores, ¿sí? O 2 personas.
El proveedor mantiene la vía aérea abierta y fija la mascarilla, mientras el segundo proporciona ventilaciones con la bolsa. Con ambas manos, el primer proveedor sella la mascarilla a la cara y eleva la mandíbula. Los dedos pulgar e índice forman una C para que la mascarilla se selle correctamente a la cara. Los otros 3 dedos de cada mano forman una E para elevar. Muy bien. Cuando tenemos un paciente en estado crítico, bueno, yo no sé si suceda o lo hayan visto, o sea, en sus hospitales, pero siempre hay mucha gente, ¿verdad? O sea, mucha gente, ¿sí? O sea, casi siempre, no digo que siempre. Entonces, si hay mucha gente, en vez de que estén viendo o ahí nada más observando o estorbando, pues podemos hacer esto, ¿saben qué? A ver, ok, yo comprimo la bolsa o la mascarilla y tú oprimes la bolsa de reanimación. Y esto es más efectivo, ¿sí? La única limitante aquí es si no tenemos suficiente personal. Entonces, si esto lo hacemos entre 2 personas, puede ser más efectivo y no necesitamos tal vez colocar un tubo endotraqueal, ¿sí? De manera inicial. Tal vez ya si el paciente sale de ese problema, ¿sí? De paro cardiorrespiratorio o lo que se trate, pues a lo mejor ya se valora y si se intuba a ese paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo, ¿sí? Pero ahora con las 2 manos, ¿sí? 2D, 2E, y sería más sencillo. Oprimimos la bolsa con más fuerza, ¿sí? Y la otra persona ventila, ¿sí? Ventila, ¿sí? Igual como lo habíamos hecho. ¿Cómo vamos a ventilar? Aquí bien importante, ¿cómo vamos a ventilar? Esto va a ser dependiendo de la situación. Si es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O sea, se le está dando reanimación cardiopulmonar y todo el equipo, ¿no? De respuesta rápida. Se van a dar 2 ventilaciones, ¿sí? Con la bolsa de reanimación, 2 ventilaciones después de 30 compresiones torácicas, ¿sí? Esto es con la bolsa de reanimación o la LAMBU y la mascarilla. Es decir, todavía no tenemos un dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿sí? Podemos hacerlo, entonces son 30 compresiones, 2 ventilaciones. Tiene que ser las ventilaciones de 1 segundo cada ventilación, ¿sí? Es decir, oprimimos la bolsa 1, 2 ventilaciones, ¿sale? Porque luego a veces oprimimos la bolsa muy rápido y eso también puede ser que se vaya el aire hacia la cavidad gástrica. Bien importante también eso. Bueno, ahora ya vimos cómo ventilar de manera inicial un paciente con la bolsa de reanimación. Ahora vamos a ver cómo colocamos los dispositivos básicos y avanzados de la vía aérea. Recuerden que yo creo que el más común y que todo el mundo hemos utilizado o visto al menos son las cánulas orofaringeas. Las cánulas orofaringeas o de Gueder, como le quieren llamar, tienen sus indicaciones. En realidad estas tendrían que ser únicamente para pacientes inconscientes o sin reflejo nauseoso, ¿sí? La contraindicación sería que el paciente estuviera consciente, ¿verdad? ¿Por qué? Paciente está consciente, yo le coloco una cánula orofaringea o le voy a despertar el reflejo nauseoso, puedo vomitar, broncoaspirar inclusive, si está semi-inconsciente, pues, me pudiera broncoaspirar, o la otra, pues, va a girar con la mano y se la va a quitar, ¿verdad? O sea, entonces no podemos colocar a pacientes que estén conscientes. ¿Qué precauciones debemos de considerar en estos pacientes? Siempre colocar la cánula del calibre adecuado, ¿sí? No podemos colocar la primera que encuentre, no, hay que medirla, vamos a ver cómo hacerlo, hay que medirla, hay que colocarla para ver si es la adecuada para cada uno de los pacientes, ya que si es muy larga, sí puede lastimar la cavidad, ¿no? O si es muy corta, pues sucede lo contrario, la lengua la voy a impulsar hacia atrás y voy a obstruir con mayor razón la vía aérea. Entonces, hay que tener en consideración estas cosas, ¿no? Ahora vamos a ver cómo la colocaríamos. La cánula orofaríngea es un dispositivo desechable en forma de J, de plástico y de un solo uso. Está disponible en diferentes medidas. Las más comunes para uso en adultos van del 8 al 10. Para elegir la medida correcta, coloque la cánula junto a la mejilla del paciente, con el borde en la comisura de la boca. La punta estará en el ángulo de la mandíbula. Una cánula del tamaño adecuado y bien insertada resulta en una alineación correcta con la apertura glótica. Para usar este dispositivo complementario, inserte la cánula curvándola hacia arriba, con la punta hacia el paladar duro. Una vez atraviese la cavidad oral y se aproxime a la pared posterior de la faringe,
Gírela 180 grados. También es posible insertar el dispositivo de lado y girarlo 90 grados. Una vez insertada, la cánula mantiene la lengua alejada de la pared posterior de la faringe. También facilita el acceso a la garganta para la aspiración y evita que el paciente muerda el dispositivo avanzado para la vía aérea. Ok, entonces este dispositivo es un dispositivo básico que todo el mundo conocemos, ¿sí? Lo tenemos ahí en los carros rojos también. Y estos, como ustedes vieron, pues son dispositivos que en forma de J y estos son muy útiles para permeabilizar la vía aérea. Recuerden, pacientes inconscientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Medirla, ¿no? Medir que sea la correcta. ¿Cómo la vamos a hacer? Colocamos la cánula, ¿sí? En la comisura labial, de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Y ahí tiene que coincidir, ¿no? Obviamente, si llega hasta acá, está muy grande, si llega aquí, está muy pequeña. Hay que revisar que sea la correcta, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Así como lo ven aquí, midiéndola. Tenemos que medirla, ¿sí? Una vez que vemos que, bueno, es la correcta, entonces ahora sí tendremos que proceder a colocarla. ¿Cómo la vamos a colocar? Tenemos dos formas, ¿sí? La primera sería en un ángulo de 180 grados. Si se fijan, va hacia arriba siempre, ¿sí? En esta forma, hacia arriba. Si tuviéramos una batelengua, sería, pues, a lo mejor de manera más sencilla, abatir la lengua y tratar de colocarla. Pero acuérdense que esto es una urgencia, ¿no? En lo que corro por el abatelenguas y demás, ya la coloqué. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Colocarla hacia arriba, ¿sí? Un ángulo de 180. Vamos a introducirla. Topamos en el paladar duro, en la parte posterior. Y una vez que topemos ahí, la vamos a girar en 180 grados, ¿sí? Como lo ven en la imagen. Y una vez que la giren, la introduce, ¿sí? Esa es 180. También la podemos hacer de 90. La colocan, ¿sí? En el cachete, pues, y ahora la giran 90 grados. Ya cuando esto suceda, o ya que esté bien colocada, debiera más o menos quedar de esta manera, ¿sí? Aquí ya podemos ventilar más fácil a nuestro paciente. Si se fijan, hay que, o sea, tenemos que asegurarnos que sea la medida correcta, porque si es muy grande, se puede ir inclusive hasta el esófago y nos puede distender o el aire se puede ir a la cavidad gástrica. El paciente puede broncoaspirar. O si es muy corta, pudiera abatir la lengua, o sea, más bien empujarla hacia atrás y cuando nosotros ventilemos no podemos introducir el aire. O bien, también si es muy grande podemos lesionar las mucosas, ¿no? Entonces sí es importante que sea la correcta. Muy bien. Ahora, ya tenemos lo que es, estos son dispositivos básicos y también lo podemos colocar el personal de enfermería. Técnica para la colocación de la cánula nasofaringea. Ahora esta es la cánula nasofaringea, ¿sí? Que también es un dispositivo básico. ¿Cuáles son las indicaciones? Esto es para poder permeabilizar la vía de un paciente. La ventaja de esto es que puede ser utilizada en pacientes conscientes, semi-inconscientes o inclusive inconscientes, ¿sí? También lo podemos usar en ellos, a diferencia de la anterior. ¿Cuál es la contraindicación para poder colocar estas cánulas nasofaringeas, perdón? Si sospechamos de una lesión o una fractura de piso medio, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo de que se vaya hasta la bóveda craneal. O bien, si tenemos pacientes con muchísima epistasis, no sé, puede suceder. A lo mejor lo podemos estimular con la cánula nasofaringea y no puede ser que se agrave, pues, la epistasis o el sangrado. Esas son las únicas contraindicaciones. Estas sí son toleradas por los pacientes que están conscientes. ¿Qué precauciones? Que sea la medida correcta, que sea el calibre correcto, ¿no? Bien, ¿cómo la vamos a colocar? La cánula nasofaringea es un tubo curvado y hueco que se puede introducir en la fosa nasal para facilitar la ventilación y la aspiración. A diferencia de las cánulas orofaringeas, las cánulas nasofaringeas se pueden aplicar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. Al escoger el tamaño, compruebe que la longitud de la cánula nasofaringea sea igual a la distancia desde la punta de la nariz del paciente al lóbulo de la oreja. Antes de introducirla, lubrique la cánula con gel anestésico o lubricante soluble en agua. Introduzca la cánula en la fosa nasal en dirección posterior, perpendicular al plano de la cara.
Ejerciendo una presión moderada, realice un movimiento espiral suave para introducirla en la fosa nasal. Si se introduce correctamente, debe traspasar la cavidad nasal hacia la faringe, dejando la vía libre para la ventilación y aspiración. Si nota resistencia, extraiga la cánula con cuidado 1 centímetro. Gírela ligeramente y vuelva a intentarlo con suavidad. Si continúa encontrando resistencia, extráigala por completo. Inténtelo en la otra fosa nasal. Tenga cuidado al introducir la cánula nasofaringea en pacientes con traumatismo facial o cráneoencefálico grave, ya que podría insertarla por error en la cavidad craneal. Si existe fractura de la base del cráneo, es preferible una cánula orofaringea. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que rescatar sobre esto? Si se fijan, es una técnica, bueno, se pudiera decir sencilla, ¿sí? Para poder permeabilizar la vía aérea. Lo que tenemos que tener cuidado, o más bien siempre lo que tenemos que hacer es que sea la correcta, ¿sí? O sea, hay que medirla, que sea la correcta, ya que también pudiéramos causar alguna lesión o que también se vaya hacia el esófago, ¿sí? Si es muy larga, se pudiera ir hasta el esófago y causar una lesión, ¿no? También, o bien una distensión gástrica. ¿Cómo la vamos a medir? Ya lo vimos, de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja. Siempre que coincida, ¿sí? Ese diámetro y es la correcta. Normalmente siempre tenemos una fosa un poco más grande que la otra. Hay que elegir la que esté un poquito más grande. Siempre el bisel debe ir perpendicular hacia la nariz o hacia la cara para que sea más fácil que se vaya deslizando, ¿sí? Se desliza. A veces sí obtenemos resistencia. Si se obtiene resistencia, sáquenla un poquito hacia atrás y nuevamente colóquenla con movimientos circulares. Acuérdense, siempre hay que lubricarla antes, movimientos circulares y la logramos introducir de manera completa. Si tenemos dificultad, hay que sacarla completamente y tratar de colocarla en la otra fosa nasal, ¿sale? Bien, vamos a avanzar. Ya vimos los dispositivos básicos de la vía aérea, ¿sí? Ahora, quiero que me pongan en los comentarios, a ver si estamos en la misma sintonía. ¿Con qué frecuencia vamos a ventilar a los pacientes con bolsa, válvula, mascarilla? Una, en paro respiratorio, ¿sí? Dos, en paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. ¿Con qué frecuencia lo vamos a ventilar a los pacientes? Sí, recuerda, lo mencionamos al principio cuando estábamos viendo la técnica para poder ventilar al paciente. ¿Con qué frecuencia lo vamos a ventilar? Con la bolsa de reanimación y un dispositivo básico de la vía aérea. Por ahí me lo pueden ir dejando en los comentarios y yo los leo. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a pasar a los dispositivos avanzados. Ya se requiere un poquito más de experiencia para poderlos colocar. Sin embargo, ahorita se van a dar cuenta que no es tan complejo, ¿sí? Tenemos lo que es la mascarilla laringea, ¿sí? La mascarilla laringea también, estos son dispositivos que se deben de colocar para poder salir del problema de urgencia, es decir, el paciente, si está en paro cardiorrespiratorio, salimos del paro o sacamos al paciente de paro cardiorrespiratorio y ya se revisa si el paciente tiene automatismo respiratorio o bien si no respira, pues se tendría que considerar un dispositivo como el tubo endotraqueal, pero una vez ya haberlo sacado de paro cardiorrespiratorio. Y estas mascarillas hay de diferentes calibres también, que tenemos desde el 1 hasta el 5. ¿Sí? Normalmente la que utilizamos para los adultos es la número 4. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo colocarla. La laringe es un tubo con un cojín inflable distal que se coloca en la hipofaringe del paciente. Coloque la máscara laríngea en la boca abierta orientando la abertura hacia la lengua e introdúzcala hasta el final de la lengua. Con el dedo índice presione con cuidado el dispositivo contra el paladar y desplácelo hacia abajo. Continúe introduciendo el dispositivo hasta que note resistencia, lo que indica que el extremo distal del tubo ha llegado a la hipofaringe. Retire el dedo e infle la mascarilla. Una vez inflada, la máscara laríngea quedará centrada en la boca. Si está bien colocada, el oxígeno fluirá por la luz del dispositivo hasta la tráquea.
vamos a analizarlo rápidamente. Estas mascarillas, ya les comenté al principio, están en los carros rojos, los carros de paro, ¿sí? Están para que obviamente las utilicemos. Recuerden que esto es para una urgencia, ¿sí? Un problema de paro respiratorio o paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí en la mascarilla laringea viene el número, ¿sí? El número, o sea, si es el de número 4, ¿cuántos kilos a cuántos kilos? De 70 a 90 kilos, ahí dice la mascarilla. Entonces, ¿cómo voy a elegir la mascarilla correcta? Pues dependiendo, ¿no? de la talla del paciente, si es adulto, si es pediátrico. Y ahí viene, entonces de esa manera pudiéramos elegirla. Una vez que la elegimos, siempre viene, obviamente sellada, pues son, las que tenemos ahí son desechables, hay unas que son reutilizables, y estas vienen infladas, porque en la punta traen un baloncito, déjenme ver, aquí traen como un pequeño colchón, que a este se le introduce aire, y tenemos el baloncito, bueno, la vía por donde se le coloca el aire. Siempre vienen llenos con aire. Hay que sacar, cuando lo vamos a utilizar, sí, hay que abrirlo, obviamente, hay que extraer un poco de aire, pero no que se deforme, un poco de aire solamente, lubricarla, ¿sí? En la parte posterior, es decir, en esta parte. ¿Con qué la vamos a lubricar? La vamos a lubricar con jalea o con gel anestésico, lo que tengamos. Normalmente lo que tenemos es jalea, ¿no? Colocamos la jalea en esta parte, no en la parte de adentro, es en esta parte, en la parte posterior. Bien. Y se fija, pues está curvada. Aquí es donde tiene el orificio donde saldría el aire, ¿sí? Cuando vamos a ventilar. Hacemos una extensión de la cabeza, ¿sí? Elevación, un poco de elevación del mentón, y la van a tomar como si fuera un lapicito, ¿sí? De esta manera. Con su dedo índice la van a deslizar, ¿sí? Acuérdense que la abertura de la mascarilla tiene que estar hacia acá, es decir, hacia abajo. Ustedes tienen que estar posicionados en la cabeza del paciente, en la cabecera. La van a ir deslizando por toda el paladar duro, ¿sí? Por la parte posterior. La toman como lápiz y con el dedo índice la van deslizando por la parte posterior, ¿sí? Y cuando la vamos introduciendo, vamos a sentir un poco de resistencia, ¿sí? Un poco de resistencia. Cuando sentamos esa resistencia, quiere decir que ya llegó hasta el esófago. La punta de la mascarilla laringea llegó al esófago. Cuando sintamos un poco de resistencia. Cuando sintamos la resistencia, ahí es donde tenemos que inflar ese colchoncito, ¿sí? ¿Cuánto le vamos a colocar de aire? También aquí dice en la mascarilla, dependiendo del calibre, ¿sí? Es el aire que le vamos a introducir. Y ese aire normalmente van desde 30 hasta 60, 80 centímetros de aire. Entonces, con una jeringa colocamos aire y lo vamos a introducir hasta que sintamos resistencia. Una vez que sintamos resistencia, ¿sí? La insuflamos y de esa manera pudiéramos iniciar a ventilar con la bolsa de reanimación o la AMBU, colocándolo aquí como si fuera un tubo endotraqueal, lo colocamos y vamos a ventilar. ¿Por dónde va a salir el aire? Se viene por tubo, llega y sale por esta parte hacia salir, hacia la tráquea, perdón, ¿sí? Y ya de esta manera podemos ventilar a nuestro paciente. ¿Cómo nos vamos a corroborar que efectivamente esté bien colocada? Pues tenemos que ver la elevación torácica, hay que auscultar los pulmones del paciente para ver si está entrando ese aire de manera correcta. Y si lo vamos a dejar por un tiempo de lo que sea del paro, hay que fijarla también para evitar que se nos vaya a desplazar hacia la parte posterior. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que permite ese colchoncito? Que el aire no ingrese hacia el esófago, pero que tampoco se vaya hacia el exterior. Únicamente lo que quedaría sería este lumen y de esa manera, cuando nosotros ventilamos, el aire pasa hasta llegar a este orificio y entraría directamente a la tráquea del paciente. Esa es la mascarilla laringea, que es un dispositivo supraglótico, un dispositivo avanzado, que también ese dispositivo se introduce a ciegas, no necesitamos una laringoscopía, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos otro dispositivo avanzado, que es un tubo laringeo. El tubo laringeo desafortunadamente tampoco lo tenemos en los... El tubo laringeo es un dispositivo supraglótico que los proveedores pueden insertar en pacientes inconscientes. Durante la RCP, se puede insertar el dispositivo mientras continúan las compresiones torácicas. También se puede insertar sin visualizar la glotis.
El tubo laríngeo es un dispositivo de un solo lumen con dos balones inflados mediante un único puerto. La punta distal del tubo está angulada y biselada para deslizarse fácilmente por el esófago superior colapsado. El diseño también reduce el riesgo de insertarla en la tráquea. Cuando el tubo llega al esófago, notará resistencia. Infle los balones con una única jeringa. Bueno, este dispositivo también es un dispositivo que también se introduce sin realizar una laringoscopía. Y así como ustedes lo ven, es un tubo que trae dos balones, uno en la punta, ¿sí? Que está, los orificios están en esta sección. Entonces, cuando nosotros colocamos este tubo de manera a ciegas, lo colocamos, ¿sí? Acuérdense que es un paciente en paro respiratorio, cardiorrespiratorio, lo colocamos por anatomía, ¿sí? Por anatomía se va a ir hacia el esófago, ¿sí? Se va a ir hacia el esófago. Una vez que coloquemos o que sintamos un poco de resistencia, vamos a insuflar estos balones y con una jeringa también. Y vamos ahora sí a ventilar con la bolsa de reanimación y el aire tendría que irse por esta sección o por estos orificios, ¿sí? Lo que permite estos balones es evitar que se vaya hacia el esófago y que se vaya hacia el exterior, una vez ventilando, ¿no? De esta manera. Hay que obviamente auscultar campos pulmonares para revisar que efectivamente está entrando el aire adecuadamente. Si no auscultamos ruidos pulmonares, extrañamente se pudo haber ido hacia la tráquea, que digo, casi nunca sucede de esa manera, pero puede llegar a suceder. Entonces tendríamos que retirar. También tenemos el tubo esofagotraqueal o el combitubo, como lo conocemos. El tubo esofagotraqueal es un dispositivo supraglótico que se puede introducir durante la RCP sin interrumpir las compresiones torácicas y sin visualizar la glotis. Está formado por dos lúmenes unidos. Cada tubo se puede usar para proporcionar oxígeno y ventilación, en función de cómo esté insertado. El tubo más largo, de color azul, marcado con el número 1, proporciona ventilaciones mediante 8 pequeñas aberturas laterales que se ofrecen a la laringe. El otro tubo, más corto, transparente, marcado con el número 2, proporciona directamente ventilaciones a través del orificio al final del tubo. Con el tubo colocado, use la jeringa azul grande para inflar el balón faríngeo a través del puerto etiquetado con el número 1. Use la jeringa pequeña para inflar el manguito distal por el puerto 2. El extremo distal del dispositivo llegará hasta el esófago o la tráquea. Si llega al esófago, que es lo más frecuente, el balón bloqueará la entrada y salida del flujo de aire del esófago, y la ventilación hacia la tráquea se realizará por medio de la luz número 1 y a través de las aberturas laterales. Si la punta del tubo llega a la tráquea, el reanimador puede usar el lumen número 2 para administrar ventilación directamente en la tráquea. Muy bien. Si se fijan, este dispositivo también es un dispositivo que se introduce de manera, es decir, a ciegas, sin hacer una laringoscopía, ¿sí? Como estos desafortunadamente tampoco son comunes en el hospital, bueno, yo hablo del Hospital General, sin embargo, pudiera ser que también exista por ahí en algunas instituciones de salud. Este es un dispositivo que también se introduce a ciegas, que tiene dos balones. Este, si se fijan, tiene dos lúmenes, dos tubos hacia afuera, pero se van a bifurcar aquí en esta sección, de tal manera que solamente sería un solo tubo, pero tendría dos orificios, uno en la punta, ¿sí? O sea que saldría el aire por la punta y otro que saldría en esta sección. Entonces, y obviamente tenemos dos baloncitos, vamos a inflar estos dos por estas vías y se va a introducir, ¿sí? También igual, lo tomamos con esta mano, lo introducen de manera a ciegas y lo que va a permitir, bueno, normalmente siempre se va, como les comentaba al principio, al esófago, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita que tenemos 1, 2. Primero utilizamos el 1, que saldría el aire, saldría por una de las puntas. Ahorita vamos a checarlo, ¿sí? Y déjenme que salga la imagen. Se utilizan dos jeringas para poder inflar, uno que es más grande y otro más pequeño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se introduce, se va hacia el esófago, inflamos los dos baloncitos y vamos a ventilar por el número 1, ¿sí?
El número 1, los orificios estarían en esta sección. Ventilamos y el aire se va hacia la tráquea, ¿sí? Auscultamos, revisamos que se eleve el tórax, que haya ruidos pulmonares y bueno, ya está colocado adecuadamente. En caso de que no se escuche los ruidos pulmonares por el número 1, ahora vamos a ventilar por el número 2, que el número 2 sería esta sección, es decir, que tal vez se fue, extrañamente también, se fue a la tráquea. Entonces ya tenemos la posibilidad ahora de ventilar por el número 2, ¿sí? Directamente, ¿sí? En la tráquea. Y ya no tendríamos que retirar el tubo endotraqueal, sino que solamente ventilar por el otro lumen, ¿sí? Y ya estaríamos ventilando por el número 2 hacia la tráquea. Muy bien. Ya casi para terminar, vamos a ver lo del... déjenme ver, porque por ahí todo se está viendo... Bueno, espero que se siga viendo normal y se escuche. Si no es así, retroaliméntenme si se ve todo bien. Ok, bueno. Por último, tenemos el tubo endotraqueal, ¿sí? Que este ya es un dispositivo pues avanzado, pues, también es un dispositivo en el cual tendremos que realizar una laringoscopía. Y este sí tiene que ser colocado por un personal con experiencia, un personal experto, ¿sí? Para evitar, si es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, para evitar tiempos prolongados sin compresiones torácicas, ¿sí? Entonces, si es selectivo, obviamente explicarle al paciente el procedimiento, porque se tiene que preparar, sedar. Si es electivo, es decir, si es un paciente que tal vez se va a someter a una anestesia general, etcétera, también se premedica, se relaja, se seda para poder hacerlo. Si es un paciente inconsciente, bueno, se tiene que revisar y también colocar el tubo de calibre adecuado. Y normalmente para adultos de 7 a 8 más o menos, ¿sí? En adultos hombres, y en mujeres puede ser desde el 7 a 7.5, ¿sí? Para estos pacientes adultos, obviamente. Esta técnica se requiere, sinceramente, decirles así ahorita en la teoría es algo complicado, complejo, pero tendríamos que programar por ahí un tallercito para que ustedes lo puedan realizar, lo puedan hacer y poder adquirir la práctica, ¿no? Pero déjenme decirles que hay un dispositivo muy bueno que no sé si, bueno, si lo conozcan, que es como una tipo guía, se llama buggy, ¿sí? La cual se introduce también realizando una laringoscopía en la punta. Es una guía flexible. En la punta tiene una pequeña curvatura que permite que se vaya más fácilmente hacia la tráquea. Una vez que se introduce esta guía, ¿sí? Inclusive uno siente cuando se va introduciendo la guía en los anillos traqueales, ¿sí? Porque es una guía que tiene una curvatura, se introduce y es más fácil poder colocar esta guía. Una vez que se introduzca la guía de manera correcta hacia la tráquea, por esta parte se introduce el tubo endotraqueal, ¿sí? Se va deslizando, ¿sí? Se va deslizando y se coloca de manera más sencilla, ¿sí? Y ya una vez colocado, ¿sí? a la medida correcta, más o menos entre 22 centímetros en la comisura labial, y vamos a inflar ahí el baloncito. Se infla el balón y se empieza a ventilar y vamos a auscultar los campos pulmonares. Primero auscultamos epigastrio, luego es campo pulmonar izquierdo y luego derecho, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver las cuerdas bucales cuando hacemos una laringoscopía? De esta manera, ¿sí? Se observan y aquí es donde vamos a introducir el tubo endotraqueal. Siempre hay que colocar una posición correcta. Acuérdense, hay que alinear las vías respiratorias superiores con la tráquea para poder visualizar las cuerdas bucales, ¿sí? Y una vez que las observemos, vamos a colocar el tubo endotraqueal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí los presento. Producir complicaciones graves, como traumatismo de la orofaringe, colocación incorrecta en el esófago o en el bronquio principal derecho e interrupciones prolongadas en las compresiones y ventilaciones. A pesar del riesgo de que personal no entrenado realice la intubación endotraqueal tiene muchas ventajas, como mantener la vía aérea permeable, permitir la aspiración de la vía aérea y acelerar la administración de concentraciones altas de oxígeno. Es una vía alternativa para medicamentos si no existe la vía intravenosa o intraósea, y si se usa un balón puede proteger la vía aérea de la aspiración.
El tubo endotraqueal es una luz transparente con un único balón. Para insertar el tubo endotraqueal, coloque la cabeza del paciente en posición de olfateo o neutral. Inserte la hoja del laringoscopio en la boca del paciente. Eleve el laringoscopio en vertical y hacia afuera para ver las cuerdas vocales y la abertura glótica. Inserte el tubo endotraqueal directamente entre las cuerdas vocales y hacia la tráquea hasta que el balón pase las cuerdas. Infle el balón. Muy bien. Entonces, fíjense la técnica correcta. Ya cuando está colocado adecuadamente, se infla el baloncito. Hay que inflarlo a una presión de entre 20 y 30 centímetros de agua para que no vaya a causar una isquemia, ¿no? O bien que no quede desinflado para evitar que se pierda volumen o presión y que podamos, o que puedan descender las secreciones hacia en los pulmones del paciente y que podamos causar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Les digo, esta es una técnica un poco más compleja, pero si nosotros utilizamos todas las anteriores, les aseguro que podemos sacar al paciente de esa urgencia, ¿sí? Si las realizamos de manera correcta. Lo podemos sacar de esa urgencia, ¿sí? Tal vez un paciente cayó en paro y estamos esperando que llegue el médico, no ventilamos al paciente o solamente comprimimos porque no sabemos intubar tal vez a un paciente, pero recuerden, tenemos dispositivos básicos y tenemos un dispositivo avanzado que está en los carros rojos, que es la mascarilla laringea, y ustedes ya vieron que no es tan complicado colocarla, ¿sí? Tendríamos que obviamente que adquirir esas habilidades con la práctica, ¿sí? Y lo podemos salvar a nuestros pacientes, ¿no? Acuérdense que si pasamos más de 6 minutos empiezan a tener daño cerebral. Entonces, por aquí hice una pregunta antes que esta, que por aquí Mari Miguel está muy participativa. Efectivamente, dice, la pregunta era, ¿con qué frecuencia ventilamos a un paciente? ¿Sí? La anterior, ¿con qué frecuencia ventilamos a un paciente con solamente un dispositivo básico de la vía aérea, es decir, con la bolsa de reanimación? 2 ventilaciones por 30 compresiones de 1 segundo cada ventilación. Y si es un paciente que está en paro respiratorio solamente, es decir, que tiene pulso, pero no respira, es una ventilación cada 6 segundos. Y ahora la pregunta es, ¿con qué frecuencia vamos a ventilar a un paciente con un dispositivo avanzado para la vía aérea? Si es un paciente que está en paro respiratorio, ¿sí? O sea, el paciente no respira, pero sí tiene pulso, lo vamos a ventilar a una frecuencia de 6 ventilaciones por segundo, ¿sí? Y si es un paro cardiorrespiratorio, ahora vamos a hacer lo mismo, 6 ventilaciones por segundo, perdón, una ventilación cada 6 segundos, y se tienen que dar compresiones torácicas asincrónicas de las ventilaciones. Esto ya es en pacientes en paro cardiorrespiratorio. Si es en pacientes en paro respiratorio, pues nada más se ventila, ¿sí? Una ventilación cada 6 segundos, y se va a revisar cada 2 minutos el pulso del paciente. Si después de ciertos minutos, de unos 5 minutos, no, el paciente sigue sin respirar, pero sí tiene pulso, pues entonces ahora sí ya se tendría que valorar, o ya llegó el médico o el personal experto para poder ya valorar al paciente y tal vez ahora sí colocar un tubo endotraqueal, pero ya de manera más tranquila, ya más selectiva, ¿sí? Y evitamos a que todo o a que se nos vaya a complicar este paciente. Tal vez si era un paciente en paro respiratorio o bien que estaba jadeando o boqueando, si no le hacemos nada, ya cuando llegue el médico, ese paciente ya va a estar en paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Y ya obviamente pues es más complejo. Recuerden no hiperventilar a los pacientes, ya que podemos disminuir el retorno venoso y el gasto cardíaco y obviamente pues disminuir la oxigenación cerebral. Recuerden que todos estos dispositivos, bueno, principalmente el tubo endotraqueal tiene que estar bien fijado, ¿sí? Tiene que estar bien fijo para que no se nos vaya a extubar a ese paciente de manera accidental, y hay diferentes dispositivos para poder fijar estos tubos. Que bueno, ahorita no es el tema, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Pues bueno, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, ya que vamos con un poquito de retraso en la transmisión en vivo, pero de mi parte sería todo. Esta presentación va a quedar en la plataforma para que puedan realizar las actividades de aprendizaje que les vamos a incluir.
Muy bien. Entonces, de mi parte sería todo. Solamente espero 5 segundos para ver si tienen alguna pregunta y si no, para terminar. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Sí, Rubén Ramírez, Lupita Aguilar, Patricia Brenda, Claudia Yané Rodríguez, Luis Gerardo, todos los que nos hicieron favor de Alejandro Santana, Amelia Reyes, Michelle Mena. Un saludo para todos ustedes y fue un placer haber compartido con ustedes este tema. Muy bien, pues nos vemos hasta la próxima en la siguiente sesión. Muchas gracias.